El que reciba un misterio menor, heredará el misterio menor, y el que reciba un misterio mayor, heredará las regiones más altas. Y cada uno morará en su región en la luz de mi reino, y cada uno tendrá poder sobre las órdenes que están debajo de él, mas no tendrá el poder de ir a las órdenes que están arriba de él, mas él morará en la región de la herencia de la luz de mi reino, siendo una gran luz desmesurada por los dioses y todos los invisibles. Y estará en gran gozo y gran regocijo. Mas ahora, por lo tanto, escuchad con atención que puedo hablaros de la grandeza de aquellos que han recibido los misterios del primer misterio. De la ascensión de las almas que reciben los 12 misterios del primer misterio. En consecuencia, el que ha recibido el primer misterio del primer misterio, y se encuentre en el momento en que sale del cuerpo de materia de los arcontes, los receptores retributivos vendrán enseguida y conducirán el alma de ese hombre fuera del cuerpo. Y esa alma se convertirá en una gran corriente de luz en las manos de los receptores retributivos. Y dichos receptores tendrán temor a la luz de esa alma. Dicha alma irá hacia arriba y pasará a través de todas las regiones de los arcontes y de todas las regiones de las emanaciones de la luz. Y no dará soluciones ni apologías ni señales en ninguna región de la luz ni en ninguna región de los arcontes. Sin embargo, pasará por todas las regiones y las cruzará para que llegue y gobierne sobre todas las regiones del primer Salvador. En igual forma, el que reciba el segundo misterio del primer misterio y el tercero y el cuarto, hasta recibir el 12º misterio del primer misterio, si se encuentra en el momento de salir del cuerpo de materia de los arcontes, los receptores retributivos llegarán enseguida y conducirán a su alma fuera del cuerpo de la materia. Y esas almas se convertirán en grandes corrientes de luz en las manos de los receptores retributivos, y dichos receptores tendrán temor a la luz de esas almas y se sentirán impotentes y caerán. E inmediatamente esas almas se remontarán hacia lo alto y cruzarán todas las regiones de los arcontes y todas las regiones de las emanaciones de la luz. Y no darán solución ni apologías ni señales en ninguna región. Sin embargo, pasarán por todas las regiones y las cruzarán y gobernarán sobre todas las regiones de los 12 salvadores, así que los que reciban el segundo misterio del primer misterio, gobernarán sobre todas las regiones del segundo salvador en las herencias de la luz. En igual forma también aquellos que reciban el tercer misterio del primer misterio y el cuarto y el quinto y el sexto hasta el 12º, gobernarán sobre todas las regiones del Salvador hasta el misterio que hayan recibido. Y el que reciba en orden sucesivo el 12º misterio del primer misterio, es decir, el misterio principal con respecto a lo que os he hablado, y por tanto, el que reciba los 12 misterios que pertenecen al primer misterio, si abandona el mundo, pasará a través de todas las regiones de los regidores y todas las regiones de la luz, siendo una gran corriente de luz, y además gobernará sobre todas las regiones de los 12 salvadores, mas no será como los que reciban el uno y único misterio del inefable. Sin embargo, el que reciba esos misterios morará en esas órdenes, pues ellos son exaltados, y permanecerá en las órdenes de los 12 salvadores. Capítulo 98. María interroga a Jesús nuevamente. Sucedió cuando Jesús concluyó de hablar a sus discípulos, que María Magdalena se adelantó besándole los pies y le dijo: Mi Señor, ten paciencia conmigo y no te enfades si te interrogo. Muéstranos tu misericordia, mi Señor, y revélanos todas las cosas que te preguntamos. Ahora, por tanto, mi Señor, ¿por qué el primer misterio posee 12 misterios y el inefable solo uno y único misterio? De los 3 misterios y 5 misterios. Jesús le contestó diciendo: verdaderamente este posee un uno y único misterio, no obstante que constituye 3 misterios aun cuando este sea el uno y único misterio. Sin embargo, el símbolo de cada uno de ellos es diferente. Así que estos 5 misterios son semejantes uno con el otro en el misterio del reino en las herencias de la luz, pero la forma de cada uno de ellos es diferente. Y su reino es más alto y exaltado que todo el reino de los 12 misterios juntos del primer misterio, aunque no sean semejantes en el reino, con el uno y único misterio, del primer misterio en el reino de la luz. En igual forma también los 3 misterios no son semejantes en el reino de la luz, pero la forma de cada uno de ellos es diferente. Y ellos también no son parecidos a sí mismos en el reino con el uno y único misterio del primer misterio en el reino de la luz, y la forma de cada uno de los 3 y la configuración de cada uno de ellos es diferente de uno al otro. Del primer misterio.
El primer misterio del primer misterio, si realizáis su misterio enteramente y perseveráis cumpliéndolo sutilmente en todas sus formas, entonces saldréis inmediatamente de vuestro cuerpo, convirtiéndoos en una gran corriente de luz que pasará a través de todas las regiones de los arcontes o regidores y a través de todas las regiones de la luz, mientras todos temerán a esa alma, hasta que llegue a la región de su reino. Del segundo misterio. El segundo misterio del primer misterio, por otro lado, si realizáis sutilmente en todas sus formas, el hombre, en consecuencia, que realice su misterio, si hablara del misterio sin contar con cualquier hombre que haya salido fuera del cuerpo, y le hablara de ello al oído. Si en realidad el hombre que salió fuera de su cuerpo ha recibido misterios por segunda vez y está compartiendo la palabra de la verdad, amén os digo, aquel hombre, si salió fuera de su cuerpo material, su alma entonces se convertirá en una gran corriente de luz y pasará a través de todas las regiones hasta que llegue al reino de ese misterio. Pero si aquel hombre no ha recibido misterios y no está compartiendo las palabras de verdad, si él, quien ejercitó tal misterio, hablara de él sin contar con un hombre que haya salido fuera de su cuerpo y que no haya recibido los misterios de la luz, y no comparta las palabras de la verdad, amén os digo, ese hombre, si apareció fuera de su cuerpo, no será juzgado en ninguna región de los arcontes o regidores, ni puede ser corregido o reformado en ninguna región, absolutamente, ni siquiera el fuego lo tocará, por el gran misterio del inefable que está con él. Y ellos lo precipitarán rápidamente y lo colocarán en turno de uno a otro y lo guiarán de región en región y de orden en orden, hasta que lo traigan ante la Virgen de la Luz, mientras todas las regiones estarán con temor del misterio y la señal del reino del inefable que está con él. Y si lo traen ante la Virgen de la Luz, por consiguiente, ella verá la señal del misterio del reino del inefable que está con él, la Virgen de la Luz lo admirará y examinará, pero ellos sufrirán por no traerlo a la luz, hasta que realice la total ciudadanía de la luz de ese misterio. Esto es las purezas de la renunciación al mundo y a la materia total que existe en él. La Virgen de la Luz lo sellará con un sello más alto que este, y le permitirá en ese mes en que él salga de su cuerpo de materia, reposar en un cuerpo que sea justo y encontrará la esencia divina de la verdad y los altos misterios, para que los herede y herede la luz eterna, que es el don del segundo misterio del primer misterio del inefable. Del tercer misterio. El tercer misterio del inefable, por otro lado, el hombre que realice ese misterio, no solo si él, por sí mismo, sale de su cuerpo, heredará el reino del misterio, sino que si completa tal misterio y lo realiza en todas sus formas. Esto es si pasa ese misterio y lo ejercita sutilmente y pronuncia el nombre de tal misterio ante un hombre que salga de su cuerpo y conozca tal misterio. Deja al primero que se haya demorado o preferentemente que no se haya demorado, uno que esté en el horrendo castigo de los arcontes o regidores y en sus espantosos juicios y múltiples fuegos. Amén os digo. De su eficacia. El hombre que haya salido de su cuerpo, si el nombre de ese misterio es pronunciado en su beneficio, ellos se precipitarán a traerlo y llevarlo de uno a otro, hasta que lo traigan ante la Virgen de la Luz. Y ella lo sellará con un sello más grande, que es este. Y en ese mes lo dejará reposar en el cuerpo justo que encontrará la esencia divina en la verdad y en el misterio más alto, para que herede el reino de la luz. Esto, por tanto, es el don del tercer misterio del inefable. De los 3 y 5 misterios. Por consiguiente, el que reciba uno de los 5 misterios del inefable, si sale de su cuerpo y hereda hasta la región de ese misterio, enseguida es el reino de esos 5 misterios más alto que el reino de los 12 misterios del primer misterio, y más alto que todos los misterios que están debajo de ellos. Pero esos 5 misterios del inefable son semejantes uno con otro en su reino, mas no son semejantes con los 3 misterios del inefable. El que recibió los 3 misterios del inefable, por otra parte, si sale del cuerpo heredará hasta el reino de ese misterio. Y esos 3 misterios son semejantes uno con otro en el reino y son más altos y más exaltados que los 5 misterios del inefable en el reino, sin embargo no son semejantes con el uno y único misterio del inefable. De los misterios de los 3 espacios. El que recibió el uno y único misterio del inefable, por otro lado, heredará la región del reino completo de acuerdo a su gloria entera, como ya os lo he dicho en otra ocasión. Y cada uno recibirá el misterio que está en el espacio del universo del inefable,
y todos los otros misterios que están unidos en los limbos del inefable, con respecto de los cuales no os he hablado todavía, y acerca de su extensión y manera de su conformación y el tipo de cada uno, cómo es y por qué razón es llamado el inefable. ¿O por qué motivo permanece expandido con todos sus limbos y cuántos limbos están en él y todos sus designios divinos, de los cuales no os hablaré por ahora, sino cuando llegue a la expansión del universo os diré todo individualmente, o sea, sus expansiones y descripciones, cómo son y el conjunto de todos sus limbos, que pertenecen al designio divino del uno y único, el inaccesible Dios de verdad, hasta qué región, por consiguiente cada uno recibirá los misterios en el espacio del inefable, hasta qué región heredará de los que ha recibido. Y a aquellos de la región completa del espacio del inefable no dará respuesta en esa región, no les dará disculpas, no les dará señales ni símbolos, ya que están sin ellos y no tienen receptores, pero pasarán a través de todas las regiones hasta que lleguen a la región del reino del misterio que han recibido. En la misma forma, también aquellos que reciban misterios en el segundo espacio, no tienen respuestas ni disculpas, ya que están sin señales en ese mundo, que es el espacio del primer misterio del primer misterio. Y aquellos del tercer espacio, que está afuera, que es el tercer espacio de afuera, dentro, cada región en ese espacio tiene sus receptores y sus explicaciones y sus símbolos, de los que un día os hablaré, cuando venga a hablar de tal misterio, esto es, cuando os hable de la expansión del universo. Dao reino de 1000 años de la luz. No obstante, en la disolución del universo, esto es cuando el número de almas perfectas esté completo y el misterio, a través del cual el universo haya surgido y esté completado. Yo pasaré 1000 años conforme a los años de la luz, siendo rey sobre todas las emanaciones de la luz y sobre el número completo de las almas perfectas que hayan recibido todos los misterios. Capítulo 99. Sucedió cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus discípulos que María Magdalena se adelantó y dijo: Mi Señor, ¿cuántos años de los años del mundo físico hacen un año de la luz? Lo que es un año de la luz. Jesús le contestó a María diciéndole: un día de la luz equivale a 1000 años del mundo físico, por lo que 36 miríadas y media de años del mundo físico equivalen a un solo año de la luz. Por lo tanto, yo pasaré 1000 años de la luz siendo rey en medio del último auxiliar, y sobre todas las emanaciones de la luz, y sobre el número total de las almas perfectas que hayan recibido los misterios de la luz. De los del primer espacio en el reino de los 1000 años. Y vosotros mis discípulos y todo el que reciba el misterio del inefable, morará a mi derecha y a mi izquierda siendo reyes conmigo en mi reino. Y los que hayan recibido los 3 misterios del inefable, serán reyes compañeros con vosotros en el reino de la luz, mas no serán semejantes a vosotros ni con los que han recibido el misterio del inefable, antes bien siendo reyes morarán detrás de vosotros. Y los que reciban los 5 misterios del inefable, también morarán detrás de los 3 misterios, siendo reyes también. Y además los que reciban el 12º misterio del primer misterio, morarán también detrás de los 5 misterios del inefable, siendo también reyes de acuerdo a la orden de cada uno de ellos. Y todos los que reciban los misterios en todas las regiones del espacio del inefable, serán también reyes y morarán delante de aquellos que han recibido el misterio del primer misterio, extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, así que los que reciban los misterios mayores morarán en las regiones más elevadas. Y los que reciban los misterios menores morarán en las regiones menores siendo reyes en la luz de mi reino. Estos solamente son una parte del reino del primer espacio del inefable. De los del segundo espacio. Por otra parte, los que han recibido los misterios del segundo espacio, es decir, del espacio del primer misterio, morarán en la luz de mi reino, extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, y cada uno de ellos estará en el misterio hasta el cual haya recibido. Y los que hayan recibido los misterios mayores, también morarán en las regiones más elevadas, y los que reciban los misterios menores, morarán en las regiones menores en la luz de mi reino. Esta es la parte del segundo rey para los que han recibido el misterio del segundo espacio del primer misterio. De los del tercer espacio el primero de afuera. Por otra parte, los que reciban el misterio del tercer espacio, es decir, del primer espacio de afuera, morarán detrás del segundo rey, extendiéndose en la luz de mi reino de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos,
Y cada uno morará en la región hasta la cual haya recibido misterios, así que los que hayan recibido los misterios mayores morarán en las regiones más elevadas y los que reciban los misterios menores morarán en las regiones menores. Estas son las tres partes del reino de la luz. Los misterios de estas tres partes de la luz son excesivamente numerosos. Los encontraréis en los dos grandes libros de Jehú. Sin embargo, os daré y revelaré los grandes misterios de cada parte, que están más altos que cada región, es decir, los fundamentos de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada orden que guiará a toda la raza humana hacia las regiones más elevadas, de acuerdo al espacio de la herencia. De los libros de Jehú. El resto de los misterios menores no los necesitáis porque los encontraréis en los dos libros de Jehú, los cuales Enoc escribió mientras conversábamos del árbol de la gnosis y del árbol de la vida en el paraíso de Adán. Ahora, por tanto, cuando os explique de la extensión completa, os daré y revelaré los grandes misterios de las tres partes de mi reino, que son el fundamento de los misterios que os daré y revelaré en todas sus formas y símbolos y sus claves y sellos del último espacio, es decir, el primer espacio de afuera. Y os revelaré las soluciones y las apologías y las señales de ese espacio. El segundo espacio que está adentro, no posee soluciones ni apologías ni señales ni claves ni sellos, solamente posee símbolos y formas. Capítulo 100. Cuando el Salvador concluyó de decir todo esto a sus discípulos, Andrés se adelantó y dijo: Mi Señor, no te enfades conmigo y ten misericordia de mí. Te pido que me reveles el misterio de lo que te preguntaré porque me ha sido difícil comprenderlo. El Salvador contestó diciéndole: Pregunta lo que desees preguntar, que se lo revelaré frente a frente y sin semejanza. Andrés interroga a Jesús. Y Andrés contestó diciendo: Mi Señor, estoy asombrado y sumamente maravillado de cómo los hombres de este mundo con cuerpo de esta materia, aun cuando provengan de este mundo, pueden pasar a través de estos firmamentos y estos regidores y todos los señores y todos los dioses y todos los invisibles y todos los de la región completa de la derecha y todos los grandes de las emanaciones de la luz y entren a todas ellas heredando el reino de la luz. Esto no lo comprendo. Los discípulos y las fuerzas son de la misma mezcla. Cuando Andrés dijo esto, el Espíritu del Salvador se despertó en él y exclamando le dijo: ¿Por cuánto tiempo habré de sobrellevarte? ¿Por cuánto tiempo seré indulgente contigo? ¿Entonces todavía no has entendido y permaneces en la ignorancia? ¿No has comprendido aún que vosotros y todos los ángeles y todos los arcángeles y los dioses y los señores y todos los de la región completa de la derecha y todos los grandes de las emanaciones de la luz y toda su gloria, son todos uno con otro de una y la misma contextura, la misma materia y la misma substancia, y que todos vosotros sois de la misma mezcla? Y al mandato del primer misterio la mezcla fue constreñida hasta que todos los grandes de las emanaciones de la luz y toda su gloria se purificaran a sí mismos, y hasta que se purificaran a sí mismos de la mezcla. Y ellos no se habían purificado a sí mismos de sí mismos, sino que se habían purificado a sí mismos por necesidad de acuerdo a la economía del uno y único, el inefable. Realmente ellos no habían tenido ningún padecimiento, ni se habían transformado a sí mismos, ni vertido a sí mismos en cuerpos de diferente clase de uno a otro, ni habían tenido ninguna aflicción. De la transcorporación y purificación. Vosotros en particular sois el residuo del tesoro y sois el residuo de la región de la derecha y sois el residuo de la región de los de en medio y sois el residuo de todos los invisibles y de todos los regidores. En una palabra, vosotros sois el residuo de todos estos. Y estáis en grandes padecimientos y aflicciones en vuestro ser, vertidos de uno a otro en diferentes clases de cuerpos físicos. Y después de todos estos padecimientos habéis luchado y combatido con vosotros mismos, habiendo renunciado a todas las cosas del mundo y lo que hay en él, y no habéis dejado de buscar hasta encontrar los misterios del reino de la luz, que os han purificado y conducido hacia luz más purificada, sumamente depurada, que os ha convertido en luz purificada. De los misterios que purifican. Amén os digo, por amor a la raza humana, pues esta es material, yo me he desdoblado a mí mismo y les he traído todos los misterios de la luz para que sean purificados, ya que ellos son el residuo de toda la materia de su materia. Mas no sería salvada una sola alma de la raza humana y estar capacitada para heredar el reino de la luz si no les hubiera traído los misterios que purifican. Porque las emanaciones de la luz no necesitan de los misterios, ya que ellas están purificadas,
pero la raza humana sí los necesita porque toda esta no es más que residuos materiales. Por ende, os he dicho en otras ocasiones, el hombre sano no necesita del médico sino el enfermo. Es decir, aquellos que moran en la luz no necesitan de los misterios porque son luces purificadas, pero la raza humana sí los necesita por ser residuos. Por lo tanto, pregonad a todos diciéndoles que no desmayen buscando día y noche hasta encontrar los misterios que purifican, que renuncien a las cosas del mundo y lo que hay en él. Porque el que compra y vende en este mundo y el que come y bebe de su materia y el que vive de sus intereses y asociaciones, acumula otras cosas al resto de su materia, ya que todo este mundo y todo lo que hay en él y todas sus asociaciones son residuos materiales que serán investigados sobre su pureza. Por esta razón os he dicho en otro tiempo, renunciad a las cosas de este mundo y lo que existe en él para que no acumuléis otras cosas además de las que ya tenéis. Pregonad por ende a toda la raza humana diciéndoles que renuncien a todo el mundo y sus asociaciones para que no acumulen otras cosas además de las que ya tienen y agregarles que no cesen de buscar día y noche los misterios que purifican y que no se presenten hasta que los encuentren, ya que éstos los purificarán y los llevarán hasta la luz depurada para que lleguen a la altura y hereden la luz de mi reino. Los que son purificados serán salvados. Ahora por tanto, Andrés con tus hermanos y codiscípulos, debido a vuestras renunciaciones y padecimientos que habéis sobrellevado en cada región y por vuestros cambios obtenidos en cada región y por vuestros seres queridos de uno a otro cuerpo de diferente clase y por todas vuestras aflicciones. Y porque después de todo esto habéis recibido los misterios que purifican y os habéis convertido en luz depurada sumamente purificada, llegaréis por esta razón a la altura y penetraréis en todas las regiones de las grandes emanaciones de la luz y seréis reyes en el reino de la luz para siempre. Ellos estarán finalmente más altos que todos los poderes. Mas si provienen del cuerpo de materia y llegáis más alto alcanzando la región de los regidores, entonces los regidores se sobrecogerán de vergüenza delante de vosotros, debido a que sois el residuo de su materia y os habéis convertido en luz más purificada que todos ellos. Y si llegáis a la región del gran invisible y a la región de los de en medio y los de la derecha y a las regiones de todas las grandes emanaciones de la luz, seréis entonces venerados entre todos. Ellos debido a que sois el residuo de su materia y os habéis convertido en luz más purificada que todos ellos. Y todas las regiones os alabarán hasta que entréis a la región del reino. Esta es la respuesta a la pregunta que has hecho. Ahora por lo tanto Andrés, ¿todavía dudas y desconoces? Jesús perdona la ignorancia de Andrés. Cuando el Salvador dijo esto, Andrés entendió claramente y no solamente él sino que todos los discípulos comprendieron con exactitud que heredarían el reino de la luz. Y se arrojaron a los pies de Jesús exclamando en voz alta y lamentándose suplicantes ante el Salvador le dijeron, Señor, perdona a nuestro hermano el pecado de dudar. El Salvador les contestó diciendo, Yo perdono y perdonaré, por eso me ha enviado el primer misterio para que perdone los pecados de todos. Capítulo 101. De los miembros del inefable. Y los que merecen los misterios que moran en el inefable, los cuales no se conocen, estos existen antes que el primer misterio, y usando una semejanza y parecido para que puedan entenderlo, diré que son como los miembros del cuerpo del inefable. Y cada uno existe de acuerdo a la dignidad de su gloria, la cabeza de acuerdo a la dignidad de la cabeza y el ojo de acuerdo a la dignidad de los ojos y los oídos de acuerdo a la dignidad de los oídos y el resto de los miembros del cuerpo, en igual forma, para que la materia sea manifestada, hay una multitud de miembros pero un solo cuerpo. Realmente de esto he hablado en modelo y similitud y semejanza, pero no en una forma en verdad, ni he revelado la palabra en verdad sino el misterio, único, del inefable. El Salvador es su tesoro. Y todos los miembros que están en él, de acuerdo a la palabra con la que lo he comparado, es decir, los que moran en el misterio del inefable, y los que moran en él y también los tres espacios que están después de ellos de acuerdo a los misterios, de todos estos en realidad de verdad yo soy su tesoro. Al lado del cual no hay otro tesoro que tenga igual en el mundo, sin embargo hay aún más palabras y misterios y otras regiones. De la dignidad de los que han recibido los misterios. Ahora por tanto, bienaventurado es aquel que ha encontrado las palabras del primer espacio que está afuera, porque será un Dios que ha encontrado estas palabras de los misterios del segundo espacio que está en medio,
Y es un Salvador y un incontenible que ha encontrado las palabras de los misterios del tercer espacio que está adentro. Y Él es más sobresaliente que el universo y los que están en el tercer espacio, porque ha encontrado el misterio en que ellos están y en el que ellos permanecen, por lo tanto Él es como ellos. Por otra parte, el que ha encontrado las palabras de los misterios que he descrito a vosotros de acuerdo a la semejanza de que ellos son los miembros del cuerpo del inefable, amén os digo, ese hombre ha encontrado las palabras de estos misterios en verdad divina, es el primero en verdad y es como Él, el primero. El inefable, porque a través de esas palabras y misterios, y el universo en sí mismo permanece por causa del primero. Por esta razón el que ha encontrado las palabras de esos misterios es como el primero, porque es la gnosis de la gnosis del inefable con relación a lo que hemos hablado el día de hoy. La conclusión de otro libro. Tercer libro. Capítulo 102. De la proclamación de los discípulos. Jesús continuó en su discurso y dijo a sus discípulos, cuando yo me haya ido a la luz, proclamadlo entonces al mundo y decid, no ceséis en vuestra búsqueda día y noche, y no menguéis hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz, los cuales os purificarán y os convertirán en luz purificada y os conducirán al reino de la luz. Aquello a que los hombres deben renunciar. Decidles, renunciad al mundo y a la materia que en él hay y a todos los intereses y a todos sus pecados, en una palabra, a todas las asociaciones que hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la luz y salvados de todos los castigos que hay en los juicios. Decidles, renunciad a la murmuración, para que seáis dignos de los misterios de la luz y salvados del fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad a escuchar las conversaciones ajenas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios del rostro de perro. Decidles, renunciad a vuestra inclinación al litigio, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de Ariel. Decidles, renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad a los falsos testimonios, para que seáis dignos de los misterios de la luz y podáis escapar y ser salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad al orgullo y a la arrogancia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los abismos de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a la gula, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de Amente. Decidles, renunciad a la indiscreción, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los fuegos de la mente. Decidles, renunciad a la astucia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos que hay en la mente. Decidles, renunciad a la avaricia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad al amor terrenal para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de las capas de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad al pillaje, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a la maledicencia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de los ríos de fuego. Decidles, renunciad a la iniquidad, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los mares de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a la inmisericordia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de los rostros de dragón. Decidles, renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego de los rostros de dragón. Decidles, renunciad a las maldiciones, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los mares de fuego de los rostros de dragón. Decidles, renunciad al hurto, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los agitados mares de los rostros de dragón. Decidles, renunciad al robo, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de Yaldabaoth. Decidles, renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de león. Decidles, renunciad a la lucha y a la rivalidad, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes ríos de Yaldabaoth. Decidles, renunciad a todo lo ignorante, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los servidores de Yaldabaoth y de sus mares de fuego.
Decidles, renunciad a hacer el mal, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los demonios de Yaldabaoth y de todos sus juicios. Decidles, renunciad a la negligencia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes mares de brea de Yaldabaoth. Decidles, renunciad al adulterio, para que seáis dignos de los misterios del reino de la luz y seáis salvados de los mares de sulfuro y de brea del rostro de león. Decidles, renunciad al asesinato, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del regidor rostro de cocodrilo, ese que está en lo frío, que es la primera cámara de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad al ateísmo para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los gemidos y rechinar de dientes. Decidles, renunciad a la inmisericordia y a la impiedad para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los regidores de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a las posiciones mágicas para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran frío y el granizo de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a la blasfemia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a las doctrinas erradas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decid a aquellos que enseñan doctrinas erradas y a cada uno de los que son instruidos en ellas, ay de vosotros, pues si no os arrepentís y abandonáis vuestro error, iréis a los castigos del gran dragón y de las tinieblas exteriores, que son sumamente crueles, y jamás seréis lanzados al mundo, sino que seréis sin existencia hasta el final. Decid a aquellos que abandonan las doctrinas verdaderas del primer misterio, ay de vosotros, pues vuestro castigo es triste comparado con el de todos los hombres. Pues vosotros permaneceréis en el gran frío y hielo y granizo en medio del dragón y de la obscuridad exterior, y jamás seréis lanzados al mundo desde esa hora, sino que os congelaréis en esa región y a la disolución del universo pereceréis, y dejaréis de existir para siempre. Los confines de los caminos de lo valioso. Decid preferentemente a los hombres del mundo, sed pacientes para que podáis recibir los misterios de la luz y elevaros hasta el reino de la luz. Decidles, amad a los hombres para que seáis dignos de los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Decidles, sed bondadosos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, sed pacíficos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, sed misericordiosos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, haced la caridad para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, asistid al pobre y al enfermo y al afligido, para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, amad a Dios para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Decidles, sed virtuosos, para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Decidles, sed dignos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, renunciad a todo para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Estos son los límites de los caminos para aquellos que son dignos de los misterios de la luz. Para quienes son los misterios de la luz. Por tanto, a aquellos que han renunciado en esta renunciación, dadles los misterios de la luz y no los ocultéis a ellos, aun cuando sean pecadores y hayan cometido todos los pecados y todas las iniquidades del mundo, las cuales os he detallado, para que ellos puedan volverse y arrepentirse y estar en la sumisión de que os he hablado. Dadles los misterios del reino de la luz y no lo ocultéis de ellos, pues es precisamente por el pecado, que he traído los misterios al mundo, y que yo puedo perdonar todos los pecados que sean cometidos desde el principio. Por esta razón os he dicho antes, no he venido a llamar a los virtuosos. Los misterios son para el perdón de los pecados. Ahora y por tanto, he traído los misterios para que sus pecados sean a todos perdonados y todos sean recibidos en el reino de la luz. Pues los misterios son el regalo del primer misterio, ese hecho de que Él pueda borrar los pecados y las iniquidades de todos los pecadores. Capítulo 103. María interroga al Salvador.
Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, que María se adelantó y le dijo al Salvador, mi Señor, entonces un hombre virtuoso que es perfecto en todas las virtudes, un hombre que no ha pecado jamás, ¿será atormentado por los castigos y los juicios o no? ¿Será ese hombre llevado al reino de los cielos o no? Del alma del hombre virtuoso que no ha recibido los misterios al morir. Y el Salvador respondió a María, un hombre virtuoso que se ha perfeccionado en toda virtud y que jamás ha cometido pecado alguno, y que jamás ha recibido los misterios de la luz, cuando llegue el momento propicio para que deje su cuerpo. Los receptores de uno de los triples poderes, entre los cuales hay uno grande, vendrán directamente a arrebatar el alma del hombre de las manos de los receptores retributivos y pasarán 3 días circulando con ella en todas las criaturas del mundo. Después de 3 días la conducirán al caos, para llevarla a todos los castigos de los juicios y para enviarla a todos los juicios. Los fuegos del caos no la molestarán grandemente, solo en parte, durante un breve tiempo. Y rápidamente se compadecerán de ella, para sacarla del caos y conducirla por el camino de en medio a través de todos los arcontes. Y ellos, los arcontes, no la castigarán con severos juicios, sino que el fuego de sus regiones la molestarán parcialmente. Y si es llevada a la región de Yachtanabas, el inmisericorde, él no será capaz de castigarla realmente con sus juicios malignos, sino que la retendrá un tiempo breve mientras el fuego de sus castigos la molestarán en parte. Luego ellos se compadecerán prontamente de ella y la conducirán a sus propias regiones y no la llevarán a los aeones, así que los arcontes de los aeones no se la llevarán por fuerza, la traerán a la senda del sol y ante la Virgen de la Luz. Ella la probará y encontrará que está limpia de pecado, pero no permitirá que la lleven a la luz porque no tiene consigo el signo del reino del misterio, pero la sellará con sello superior y la dejará ser arrojada dentro del cuerpo en los aeones de la virtud. Ese cuerpo que será bueno para encontrar los signos de los misterios de la luz y heredar el reino de la luz para siempre. Si por el contrario, el hombre ha pecado 1 o 2, o 3 veces, entonces será devuelto al mundo de acuerdo con el tipo de pecados que haya cometido, el tipo que yo os mostraré cuando os haya hablado de la expansión del universo. Pero amén, amén os digo, aun si un hombre virtuoso no ha cometido pecado, no podrá ser llevado al reino de la luz, porque el signo del reino de los misterios no está en él. En una palabra, es imposible traer almas a la luz sin los misterios del reino de la luz. Capítulo 104. Juan interroga a Jesús. Y cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, Juan se adelantó y dijo, mi Señor, imagina a un hombre pecador e infractor de tu ley, repleto de iniquidades, pero que ha cesado en el mal por el reino de los cielos, y que ha renunciado a todo el mundo y las cosas que hay en él. Y al cual desde el principio le damos los misterios de la luz que están en el primer espacio exterior. Si él recibe los misterios y poco después vuelve a transgredir pero de nuevo vuelve a cesar en sus pecados y renuncia a todo el mundo y las cosas materiales que hay en él, de manera que vuelve arrepentido. Y como sabemos que en verdad anhela las cosas de Dios, le damos el segundo misterio del primer espacio que está en el exterior, y en forma semejante vuelve a transgredir y a los pecados del mundo. Pero regresa entonces y cesa de estar en pecado y de nuevo renuncia al mundo entero y lo material que hay en él y se arrepiente otra vez. Y sabiendo con certeza que no es farsante le damos los misterios del principio que están en el primer espacio exterior, y en forma semejante vuelve a pecar toda clase de pecados. ¿Desearías tú que lo perdonásemos hasta 7 veces y le diésemos los misterios que están en el primer espacio exterior 7 veces, o no? Los discípulos perdonarán muchas veces 7 veces 7. El Salvador respondió a Juan diciendo, no solo lo perdonaréis 7 veces sino amén os digo, perdonadlo muchas veces 7 veces y dadle los misterios que desde el principio están en el primer espacio exterior. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. Por tal razón, cuando me habéis preguntado antes, si nuestro hermano pecara contra nosotros, ¿desearías que lo perdonásemos hasta 7 veces? Yo contesté y os dije igualmente, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Así pues, perdonadle muchas veces y dadle cada vez los misterios que están en el primer espacio que está en el exterior. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. De la recompensa a los salvadores de almas. Amén, amén os digo,
aquel que se conserva en la vida y salva solo un alma, además de la dignidad que él posee en el reino de la luz, recibirá otra dignidad por el alma que ha salvado, así que aquel que salva muchas almas, además de la dignidad que posee en la luz, recibirá muchas otras dignidades por las almas que ha salvado. Capítulo 105. Juan continúa su interrogatorio. Cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan se adelantó y dijo: Mi Señor, tolera que te pregunte, pues desde hoy en adelante empezaré a preguntarte sobre todas las cosas concernientes a la forma en que proclamaremos tu enseñanza a la humanidad. Si doy pues a este hermano un misterio de los del principio que están en el primer espacio exterior, y además otros misterios, y él no hace lo que es digno del reino de los cielos, ¿desearías tú que le dejemos pasar a los misterios del segundo espacio? Ganaríamos quizá el alma de ese hermano y se arrepentiría y heredaría el reino de la luz. ¿Desearías pues que lo dejásemos entrar en los misterios que están en el segundo espacio, o no? Capítulo 106. Que los misterios serán dados de nuevo al arrepentido hasta el tercero del segundo espacio. Y el Salvador respondió a Juan: Si es un hermano que no es farsante y en verdad anhela las cosas de Dios, y si le habéis dado muchas veces los misterios del principio y por la necesidad de los elementos del destino no ha realizado lo que es digno de los misterios del reino de la luz, perdonadlo entonces. Dejadlo entrar y dadle el primer misterio que está en el segundo espacio. Tal vez ganéis el alma de ese hermano. Y si no ha realizado lo que es digno de los misterios de la luz y ha delinquido cometiendo diversos pecados y más adelante ha vuelto de nuevo con gran arrepentimiento renunciando al mundo de todos sus pecados, y vosotros sabéis con certeza que no es farsante y en verdad anhela las cosas de Dios, entonces volved con él de nuevo. Perdonadlo y dejadlo que pase y dadle el segundo misterio en el segundo espacio del primer misterio. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. Y nuevamente si él no ha realizado lo que es digno de los misterios sino que ha delinquido cometiendo diversos pecados y después ha regresado arrepentido renunciando a todo el mundo y las cosas que hay en él, abandonando el pecado a fin de que vosotros sepáis verdaderamente que no es un farsante sino que ciertamente anhela las cosas de Dios. Volved con él otra vez, perdonadlo y aceptad su arrepentimiento, porque el primer misterio es compasivo y misericordioso. Dejadlo entrar también y dadle los tres misterios juntos que están en el segundo espacio del primer misterio. El límite del poder de los discípulos para perdonar pecados. Si por otra parte ese hombre delinque cometiendo diversos pecados, desde ese momento en adelante vosotros no podréis perdonarlo ni aceptar su arrepentimiento, sin embargo permitidle estar entre vosotros como un tropiezo y como un transgresor. Porque amén os digo, esos tres misterios serán testigos de su último arrepentimiento de este momento en adelante. Porque amén os digo, el alma de ese hombre no será vertida de nuevo al mundo de este momento en adelante sino que estará en las moradas del dragón de las tinieblas exteriores. La explicación de un refrán antiguo. Porque con relación a las almas de tales hombres os he hablado antes en forma similar diciéndoos, si tu hermano peca contra ti, atraedlo y tratad el asunto entre tú y él a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, si no te escucha lleva contigo a otro más. Si no te escucha a ti ni al otro llévalo a la asamblea. Si no escucha a los otros, déjalo como a un transgresor y como a una piedra de tropiezo. Es decir, si no es aprovechable en el primer misterio, dadle el segundo, y si no es aprovechable en el segundo, dadle los tres juntos que son la asamblea, y si no es aprovechable en el tercer misterio, dejadle como a una piedra de tropiezo y como a un transgresor. Del principal misterio del perdón de los pecados. Y la palabra que os he hablado en otro tiempo, para que mediante 2 o 3 testigos cada palabra sea establecida, es esta: esos tres misterios darán testimonio de su último arrepentimiento. Y amén os digo, si ese hombre se arrepiente ningún misterio podrá perdonarle sus pecados, ni su arrepentimiento puede ser aceptado, ni ser escuchado por ningún misterio, excepto por el primer misterio de primer misterio y los misterios del inefable. Solamente estos aceptarán su arrepentimiento y perdonarán sus pecados, porque esos misterios en verdad son compasivos y misericordiosos y siempre perdonan. Entonces, cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan continuó nuevamente diciéndole al Salvador: Mi Señor,
Suponiendo que un pecador consumado ha renunciado al mundo y las cosas que hay en él y a todos sus pecados e intereses y hemos comprobado que realmente no nos engaña sino que ciertamente y en verdad anhela las cosas de Dios. Y además sabemos que se ha hecho merecedor de los misterios del segundo y tercer espacio, ¿deseas acaso que le demos los misterios del segundo espacio y del tercero antes que haya recibido misterios de la herencia de la luz o no? ¿Acaso así lo deseas? Más acerca del perdón de los pecados. Y el Salvador le contestó diciendo a Juan en medio de sus discípulos, si sabéis con certeza que ese hombre ha renunciado al mundo y todos sus intereses y asociaciones y pecados, y si sabéis en verdad que no os engañan y que es un farsante o curioso por conocer los misterios y cómo se realizan y que realmente anhela las cosas de Dios. No lo esquivéis sino dadle los misterios del segundo y tercer espacio e investigad de qué misterio es merecedor. Y ese del que sea merecedor dádselo y no se lo ocultéis porque si se lo ocultáis podréis haceros culpables de una gran condena. Si le concedéis una vez los misterios del segundo y tercer espacio y vuelve de nuevo al pecado debéis insistir de nuevo la segunda vez y hasta la tercera vez. Si aún así continúa, no insistáis más, porque esos 3 misterios serán testigos para su último arrepentimiento. Y amén os digo, el que otorgue misterios nuevamente a ese hombre del segundo o tercer espacio es culpable de una gran condena. Sin embargo, permitidle ser para vosotros como un transgresor o como un tropiezo. Amén os digo, el alma de tal hombre no puede ser vertida de nuevo al mundo desde ese momento en adelante, y su morada estará en medio de las fauces del dragón de las tinieblas exteriores, la región del llanto y crujir de dientes. Y en la disolución del mundo su alma será congelada y perecerá en el frío y fuego violento y no tendrá existencia eternamente. Aun cuando vuelva de nuevo y renuncie al mundo con todos sus intereses y todos sus pecados y muestre gran arrepentimiento, ningún misterio puede aceptar de él su arrepentimiento ni prestarle atención para tenerle misericordia y perdonar sus pecados, excepto el misterio del primer misterio y el misterio del inefable. Son estos los que aceptarán el arrepentimiento de tal hombre y le perdonarán sus pecados, porque en realidad esos misterios son compasivos y misericordiosos y siempre perdonan los pecados. Capítulo 107. Juan continúa su interrogatorio. Y cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan continuó nuevamente diciendo, mi Señor, ten paciencia de mí si te pregunto insistentemente y no te disgustes porque te interrogue de todas las cosas con seguridad y certeza para conocer la forma en que debemos proclamar tu enseñanza a la humanidad. De los pretendientes que reciben los misterios. Y el Salvador contestó diciéndole a Juan, pregunta todas las cosas que desees que yo os las revelaré frente a frente, sin similitudes abiertamente y con seguridad. Y Juan contestó diciendo, mi Señor, si nosotros salimos proclamando tus enseñanzas y llegamos a una ciudad o una aldea, y los hombres de tal ciudad salen a encontrarnos sin que sepamos quiénes son. Y nos admiten entre ellos con gran engaño y farsa y nos llevan a sus casas y deseando poner a prueba los misterios del reino de la luz y nos engañan haciéndonos suponer que anhelan las cosas de Dios y les damos los misterios del reino de la luz y más tarde nos percatamos que no tienen méritos para merecer los misterios y sabemos que nos han engañado y han hecho un espectáculo de los misterios región por región poniéndonos a prueba y también a nuestros misterios, ¿qué acontecerá con tal cosa entonces? Y el Salvador contestó diciéndole a Juan, si vosotros llegáis a una ciudad o aldea, en cualquier casa que entréis y os reciban, dadles un misterio. Si ellos lo merecen ganaréis sus almas y heredarán el reino de la luz, pero si ellos no lo merecen y os engañan y también hacen un espectáculo público de los misterios poniéndoos a prueba y también a los misterios, invocad entonces al primer misterio del primer misterio que tiene misericordia por cada uno y decid, tú. Misterio el cual hemos otorgado a estas almas impías y perversas que no lo merecen, regresa hacia nosotros y hazlos desconocer para siempre el misterio de tu reino. Y sacudid el polvo de vuestros pies como testigo contra ellos, diciendo, que vuestras almas cena como el polvo de vuestra casa. Y amén os digo, en ese momento todos los misterios que les habéis dado regresarán a vosotros y todas las palabras y misterios de la región hasta donde hayan recibido imágenes, les serán quitadas. Una antigua sentencia explicada. Con respecto a tales hombres os he dicho en otro tiempo similarmente, a la casa que entréis y seáis recibidos decidles, la paz sea con vosotros. Y si la merecen, dejad que vuestra paz sea con ellos, y si no la merecen,
dejad que vuestra paz regrese a vosotros, es decir, si esos hombres merecen los misterios y en verdad anhelan las cosas de Dios, concededles los misterios del reino de la luz. Pero si ellos son farsantes con vosotros y os engañan sin saberlo vosotros, y si les concedéis los misterios del reino de la luz y después ellos hacen de los misterios un espectáculo público y os ponen a prueba como también a los misterios, ejerced entonces el primer misterio del primer misterio, y éste regresará a vosotros todos los misterios que les habéis dado, y a ellos los desconocerá de los misterios de la luz para siempre. Y tales hombres no serán conducidos de regreso al mundo desde ese momento en adelante. Más a menos digo, sus moradas estarán en medio de las fauces del dragón de las tinieblas exteriores. Y si aún en el momento de arrepentirse renuncian al mundo y a las cosas que hay en él y a todos sus pecados presentan entera sumisión a los misterios de la luz, ningún misterio del inefable que tiene misericordia por todos perdona los pecados de cada uno. Capítulo 108. María interroga a Jesús. Aconteció cuando Jesús concluyó de decir estas palabras a sus discípulos que María veneró los pies de Jesús besándolos y dijo, Mi Señor, suponiendo que un hermano digno y admirable a quien hayamos preparado con todos los misterios de la luz, y éste tenga un hermano o pariente y en general cualquier hombre ya sea pecador o no lo sea y tal hombre ha desencarnado y el corazón del hermano bueno se aflige y llora por él porque está juzgado y castigado. ¿Qué podemos hacer, mi Señor, para sacarlos de los castigos y de los rigurosos juicios? Y el Salvador contestó diciéndole a María, con relación a esto ya os lo he dicho en otro tiempo, sin embargo prestad atención que puedo decirlo nuevamente para que seáis perfeccionados en todos los misterios y os conozcan como los perfectos en toda plenitud. Como las almas de los que han desencarnado pueden ser auxiliadas por los de la tierra. Así pues, todos los hombres que sean pecadores o no pecadores, no solo si deseáis que sean sacados de los juicios y castigos violentos, sino que sean apartados hacia un cuerpo justo que pueda encontrar los misterios de la divinidad para que progrese y herede el reino de la luz, practicad entonces el tercer misterio del inefable y decid. Llevad el alma de este o aquel hombre del que pensemos con nuestro corazón, fuera de los castigos de los arcontes regidores y conducidlo de inmediato ante la Virgen de la Luz, y en cada mes que la Virgen lo selle con un sello más alto. Y en cada mes que la Virgen de Luz lo vierta a un cuerpo justo y digno para que progrese en las alturas y herede el reino de la luz. Y si vosotros decís esto, amén os digo, todo el que sirve en las órdenes de los juicios de los arcontes o regidores, acelera la entrega de esa alma de uno a otro hasta que la conducen ante la Virgen de Luz. Y la Virgen de Luz lo sella con el signo del reino del inefable y lo entrega a sus receptores para que lo viertan en un cuerpo justo a fin de que encuentre los misterios de la luz para que sea digno y prosiga hacia la altura y herede el reino de la luz. He aquí lo que me habéis preguntado. Capítulo 109. María continúa su interrogatorio. Y María contestó diciendo, Así pues mi Señor, tú nos has traído los misterios al mundo para que el hombre no muera por la muerte que le designen los arcontes o regidores del destino. Ya sea que lo destinen a morir por la espada o las aguas o las torturas y actos de violencia que están dentro de la ley o a través de cualquier otra muerte, nos has traído tú entonces los misterios al mundo para que el hombre no muera por la muerte que le designen los arcontes del destino, sino para que muera en forma repentina si no tiene que soportar sufrimientos a través de tales formas de muerte. Porque son excesivamente numerosos los que nos persiguen por tu nombre y si nos torturan podamos pronunciar el misterio para dejar el cuerpo de inmediato sin tener que soportar ningún sufrimiento. De cómo el que posee los misterios puede dejar el cuerpo sin sufrir. El Salvador contestó diciendo a todos sus discípulos, con respecto a esta palabra sobre la que me preguntáis, os he hablado en otro tiempo, sin embargo escuchad con atención que puedo deciroslo de nuevo, no solo vosotros sino todo aquel que logre realizar ese primer misterio del inefable. Que lo practique y realice en todas las formas y todos sus tipos y todas sus estaciones, realizándolo no saldrá del cuerpo sino después que lo haya logrado en todas sus formas y todos sus tipos. Solo entonces cada vez que evoque su nombre se salvará a sí mismo de todo lo que le haya designado los arcontes del destino. Y en ese momento saldrá del cuerpo de materia de los arcontes y su alma se convertirá en una gran corriente de luz y se remontará a las alturas y penetrará en todas las regiones de los arcontes y todas las regiones de la luz, hasta lograr la región de su reino. Y en ninguna región no dará respuestas ni apologías porque está sin señales.
Capítulo 110. Después que Jesús hubo dicho esto, María continuó. Se arrojó a los pies de Jesús y besándolos le dijo, Mi Señor, aún tengo algo que preguntarte. Revélanoslo y no nos lo ocultes. Jesús le contestó a María, Pregunta lo que quieras preguntar que os lo revelaré abiertamente y sin similitudes. María continúa su interrogatorio. María entonces dijo, Mi Señor, has tú traído los misterios al mundo por causa de la pobreza y la riqueza, y por causa de la debilidad y la opulencia, y por causa de y cuerpos sanos, en una palabra de todos los mencionados. De modo que si vamos por las diferentes regiones de la tierra y no nos tienen fe y no prestan atención a nuestras palabras y realizamos cualquiera de los misterios en esas regiones, ¿sabrán ellos en realidad de verdad que nosotros proclamamos las palabras del Dios del universo? El Salvador contestó diciéndole a María en medio de los discípulos, con relación a este misterio del que me preguntas os lo he dado en otro tiempo, sin embargo lo repetiré para vosotros. El misterio de la resurrección de la muerte. En realidad, María, no solo tú sino cualquier hombre que realice el misterio de la resurrección de la muerte, ese que cura los demonios y todos los dolores y todas las enfermedades y al ciego y al lisiado y al manco y al mudo y al sordo, el cual os lo he dado en otro tiempo, el que reciba ese misterio y lo realice, solo entonces. Si pide por todas las cosas, pobreza y riqueza, debilidad y opulencia, cuerpo sano, y por todas las curaciones del cuerpo y la resurrección de la muerte y por la curación del lisiado y el ciego y el mudo y el sordo y todas las enfermedades y dolores, en una palabra, el que realice ese misterio y pida todas las cosas que os acabo de mencionar. De inmediato vendrán entonces a auxiliarlo. Los discípulos frenéticos ante la sublimidad de la situación. Cuando el Salvador dijo esto, los discípulos se adelantaron y exclamaron juntos diciendo, Oh Salvador, estamos frenéticos por las grandes realidades que nos dices y porque has sobrellevado nuestras almas, ellas nos han presionado para salir de nosotros hacia ti porque nosotros nacimos de ti. Así pues, debido a las grandes realidades que nos dices, nuestras almas han delirado y nos han presionado excesivamente añorando salir de nosotros hacia la región de tu reino. Capítulo 111. Como los discípulos deberán pregonar la palabra. Cuando los discípulos dijeron esto, el Salvador continuó nuevamente diciéndoles, si vais a ciudades, reinos o países, pregonad primero diciéndoles, buscad siempre sin cesar hasta que encontréis los misterios de la luz que os llevarán al reino de la luz. Decidles, cuidaos de las doctrinas del error. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy él. Y no lo serán, y conducirán a muchos por el mal camino. ¿Qué misterios darán los discípulos? Así pues, todos los que vengan a vosotros y os tengan fe y presten atención a vuestras palabras y realicen lo que es digno de los misterios de la luz, dadles los misterios y no los ocultéis de ellos. Y para el que merezca los misterios mayores, concedédselos. Y para el que merezca los misterios menores, también concedédselos y no les ocultéis nada de ninguno de ellos. El misterio de la resurrección de la muerte y de la curación de los enfermos, por otra parte, no lo deis a nadie, ni instrucción de él, puesto que ese misterio pertenece a los arcontes con todos sus nombres. Por este motivo no lo deis a nadie, ni instrucción de él, hasta que establezcáis la fe por todo el mundo, a fin de que si vosotros llegáis a las ciudades o países y no os reciben bien y no tienen fe, y no prestan atención a vuestras palabras, podáis despertar a los muertos, sanar al lisiado y al ciego y a múltiples enfermedades en esas regiones. Y a través de todos ellos tendrán fe en vosotros, a fin de que vosotros pregonéis al Dios del universo y tengan fe en todas vuestras palabras. Por esta razón no os he dado ese misterio sino hasta que establezcáis la fe por todo el mundo. Cuando el Salvador hubo dicho esto, continuó con su plática de nuevo y le dijo a María, así pues, María, presta atención a la palabra relacionada con lo que me has preguntado, ¿quién restringe al hombre hasta que peca? Prestad atención ahora. De la constitución del hombre. El niño nace, la fuerza es débil en él y su alma es débil en él y también el falso espíritu es débil en él, en una palabra, los tres juntos son débiles, sin ninguno de ellos no percibiría nada, ya sea lo bueno o lo malo debido al peso del olvido que es muy grave. Además el cuerpo también es débil.
Y el niño como de las delicias del mundo de los arcontes, y la fuerza atrae para sí misma de la porción de la fuerza que está en las delicias, y el alma atrae para sí misma de la porción del alma que está en las delicias. Y el falso espíritu atrae para sí mismo de la porción de lo maligno que está en las delicias y en sus codicias. Y por otro lado el cuerpo atrae para sí mismo la materia que no percibe que está en las delicias. El destino, por el contrario, no toma nada de las delicias porque no está mezclado con ellas, sino se va nuevamente en la condición con que vino al mundo. Y poco a poco la fuerza, el alma y el falso espíritu crecen y cada uno percibe de acuerdo a su naturaleza. La fuerza intuye tratar de obtener la luz de la altura, el alma, por otra parte, aspira a buscar la región de la rectitud que está mezclada, la cual es la región de la mezcla, y el espíritu falso, por otra parte, busca todas las perversidades y codicias y todos los pecados. El cuerpo, por el contrario, no percibe nada a menos que obtenga fuerza de la materia. E inmediatamente los tres desarrollan sentido, cada uno de acuerdo a su naturaleza. Y los receptores retributivos designan a los servidores, liturgos, a seguirlos y a ser testigos de todos los pecados que cometan, con el propósito de obtener una forma o método para castigarlos en los juicios. Del espíritu falso. Y después de esto el espíritu falso concibe y percibe todos los pecados y la maldad con que los arcontes del gran destino han ordenado y hecho para el alma. Y la fuerza interior incita al alma para buscar la región de la luz y la divinidad completa, y el espíritu falso conduce lejos al alma y la obliga continuamente a hacer todos sus actos de mal vivir, todos sus agravios y todos sus pecados y está persistentemente adjudicándolos al alma, siendo hostil con ella, obligándola a cometer todas sus maldades y todos estos pecados. Y éste inicia a los servidores retributivos para que sean testigos de todos los pecados que cometerá. Además, si descansa por las noches o en el día, la perturba en sus sueños con las codicias del mundo, haciéndola que anhele todas las cosas del mundo. En una palabra, la induce hacia todas las cosas que los arcontes ordenan para ella y que le sean hostiles, obligándola que haga lo que no le agrada. Así pues, María, este es en realidad el enemigo del alma, que la forza hasta que comete todos los pecados. El estado del alma del pecador después de la muerte. Por tanto, si el tiempo de ese hombre se ha completado, el destino aparece primero y lo conduce hacia la muerte a través de los arcontes y sus cadenas con las que ellos están atados al destino. Y más adelante los receptores retributivos llegan y conducen a esa alma fuera del cuerpo. Y tiempo después estos pasan 3 días con ella circulando por todas las regiones y la envían hacia todos los aeones del mundo. Y el espíritu falso y el destino la siguen, y la fuerza regresa a la Virgen de la Luz. Y después de 3 días los receptores retributivos guían hacia abajo esa alma, a la mente del caos, y cuando la llevan hacia abajo, al caos, la entregan a los que castigan. Y los receptores retributivos regresan a sus regiones de acuerdo a la economía de los trabajos de los arcontes con respecto al surgimiento de las almas. Y el espíritu falso se convierte en el receptor del alma siendo destinada a él para trasladarla de acuerdo al castigo por los pecados que haya cometido y esté en gran enemistad con ella. Y cuando el alma ha concluido los castigos en el caos de acuerdo a los pecados que ha cometido, el espíritu falso la conduce fuera del caos, siendo destinado a ella para trasladarla a cada región por los pecados que ha cometido, y éste la conduce al camino de los arcontes o regidores de en medio. Y cuando llega hasta ellos le preguntan sobre los misterios del destino. Y si ésta no los ha hallado, ellos preguntan su destino. Y los arcontes castigan a esa alma de acuerdo a los pecados de los cuales es culpable. Os diré el tipo de sus pecados en la expansión del universo. Por tanto, cuando el tiempo de los castigos de esa alma en los juicios de los arcontes de en medio sea terminado, el espíritu falso conduce al alma fuera de todas las regiones de los arcontes de en medio y la trae ante la luz del sol de acuerdo al mandato del primer hombre, Jehú, y la lleva ante el juez, la Virgen de Luz. Ella la examina y encuentra que es un alma pecadora y le arroja su poder de luz para su recta posición y por su cuerpo y su sentido común, de lo cual os hablaré en la expansión del universo. Y la Virgen de Luz sella dicha alma y la entrega a uno de sus receptores que la vierten a un cuerpo que se adapte a los pecados que ha cometido. Y a menos digo, ellos no absolverán a esa alma de los cambios de cuerpo hasta que no haya pasado por su última vuelta de acuerdo a su merecimiento.
Después os diré acerca de todo esto y el tipo de cuerpos dentro de los cuales será vertida de acuerdo a los pecados de cada alma, cuando os hable de la expansión del universo. Capítulo 112. De la ascensión después de la muerte de las almas que han recibido los misterios. Jesús continuó en su plática diciendo nuevamente, si por el contrario esta es un alma que no ha escuchado al espíritu falso en todos sus actos, sino que se ha hecho digna y ha recibido los misterios de la luz, que moran en el segundo espacio y aun esos que están en el tercer espacio que están adentro. Cuando la hora del desencarne de esa alma sea llegada, entonces el espíritu falso la seguirá junto con el destino sobre el camino que la llevará arriba. Y antes que se traslade arriba, ésta revelará el misterio de la anulación de los sellos y todos los vínculos del espíritu falso con los que los arcontes la han atado, y cuando sea revelado, los vínculos del espíritu falso se anularán a sí mismos cesando de venir a ella y dejándola en libertad de acuerdo a los mandatos que los arcontes del gran destino le han ordenado diciendo, no pongáis en libertad a esta alma hasta que os diga el misterio de la anulación de todos los sellos con los que os hemos atado a ella. Si entonces el alma ha revelado el misterio de la anulación de los sellos y de todos los vínculos con el espíritu falso, y si éste cesa de venir a ella y deja de estar atado a ella, en ese momento entonces revela un misterio y libera al destino a su región con los arcontes que están en el camino de en medio. Y revela el misterio y libera al espíritu falso de los arcontes del destino a la región en la que fue atado a ella. Y en ese momento se convierte en una gran corriente de luz que brilla excesivamente y los receptores retributivos, que la han conducido fuera del cuerpo, sienten temor por la luz de esa alma e inclinan sus cabezas. Y en ese momento esa alma se convierte en una gran corriente de luz que se forma en alas de luz eternamente, y penetra todas las regiones de los arcontes y todas las órdenes de la luz hasta alcanzar la región de su reino hasta donde ha recibido misterios. Por otra parte, si es un alma que ha recibido misterios en el primer espacio que está afuera y después de haberlos recibido los ha realizado y enseguida delinque después de realizarlos, y si el tiempo de su salida se le ha terminado, entonces los receptores retributivos vienen a llevársela fuera del cuerpo. Y el destino y el espíritu falso persiguen a esa alma, porque el espíritu falso es atado a ella con los sellos y los vínculos de los arcontes, así, este persigue a esa alma que viaja sobre los caminos con el espíritu falso. Esta revela el misterio de la anulación de todos los vínculos y todos los sellos con los cuales los arcontes la han atado al espíritu falso. Y cuando el alma revela el misterio de la anulación de los sellos, inmediatamente los vínculos de los sellos que están atados en el espíritu falso al alma se desatan a sí mismos. Y cuando el alma revela el misterio de la anulación de los sellos, inmediatamente el espíritu falso se desata a sí mismo y cesa de ser asignado al alma. Y en ese momento el alma revela un misterio y restringe al espíritu falso y la destino y los libera de perseguirla. Pero ninguno de ellos está en su poder sino que ella está en el de ellos. Y en ese momento los receptores de esa alma llegan con los misterios que ha recibido y la arrebatan de las manos de los receptores retributivos y estos regresan a los trabajos de los arcontes con el propósito de la economía, de la conducción de las almas. Y los receptores de esa alma que pertenece a la luz, por otra parte, se convierten en alas de luz y en vestiduras de luz para ella y no la conducen al caos porque no es lícito conducir al caos almas que han recibido misterios, sino que la conducen por el camino de los arcontes de en medio. Y cuando ésta llega hasta los arcontes de en medio, estos salen a su encuentro sintiéndose con gran temor y con caras diferentes, en una palabra con gran temor desmedido. La apología de los arcontes de los caminos de en medio. Y en ese momento el alma revela el misterio de su apología. Y ellos se sienten sumamente atemorizados e inclinan sus cabezas. Atemorizados por el misterio que ha revelado y su apología. Y esa alma les entrega su destino diciéndoles, tomad vuestro destino. No vendré a vuestras regiones de ahora en adelante. Me he convertido en un extraño para vosotros para siempre, estando cerca de mi partida acá la región de mi herencia. La apología de los arcontes del destino. Y cuando el alma haya dicho esto, los receptores de la luz desaparecerán con ella en la altura y la conducirán hacia los aeones del destino, dándoles a cada región su apología y sus sellos, de los que hablaré en la expansión del universo. Y ésta da el espíritu falso a los arcontes diciéndoles el misterio de los vínculos con los que estaba atado a él, diciéndoles, allí tenéis vuestro espíritu falso.
No vendré a vuestra región de ahora en adelante. Me he vuelto un extraño para vosotros para siempre. Y les da a cada uno su sello y su apología. Y cuando el alma haya dicho esto, los receptores de la luz desaparecerán con ella en la altura y la conducirán fuera de los aeones del destino llevándola a todos los aeones de arriba, dándole a cada región su apología y la apología de todas las regiones y los sellos de los tiranos del rey, el Adamas. Y esta da la apología de todos los arcontes de todas las regiones de la izquierda, de cuyas apologías colectivas y sellos, te referiré el día en que os hable de la expansión del universo. Y por otra parte los receptores conducen a esa alma a la Virgen de Luz y ésta le da los sellos y la gloria de los cantos de alabanza a la Virgen. Y la Virgen de Luz junto con las otras 7 vírgenes de luz examinan a esa alma y encuentran sus signos en ella, y sus sellos y sus bautismos y sus unciones. Y la Virgen de Luz la confirma, y los receptores de la luz la bautizan y le dan la unción espiritual, y cada una de las vírgenes de la luz la confirma con sus sellos. Y por otra parte los receptores de la luz la entregan al gran Sabaoth, el digno, que está en la puerta de la vida en la región de los de la derecha, y quien es llamado Padre. Y esa alma le da a éste la gloria de sus encantos y sus sellos y sus apologías. Y Sabaoth, el magno y digno, la confirma con sus sellos. Y el alma le da su ciencia y gloria de sus cantos y los sellos de toda la región de los de la derecha. Todos ellos la confirman con sus sellos y Melchisedec. El gran receptor de luz que está en la región de los de la derecha, confirma a esa alma así como todos los receptores de Melchisedec y la llevan al tesoro de la luz. Y ésta les da la gloria y el honor y la alabanza de sus cantos y todos los sellos de todas las regiones de la luz. Y todos los de la región del tesoro de la luz la confirman con sus sellos y parte hacia la región de la herencia. Capítulo 113. Después que el Salvador hubo dicho esto a sus discípulos, continuó diciéndoles, ¿comprendéis la manera en que os he hablado? María interpreta de acuerdo a refranes antiguos. Y de nuevo María se adelantó y dijo, sí, mi Señor, entiendo la manera en que has hablado y he comprendido todas tus palabras. Así pues, con respecto a lo que has dicho, mi mente ha traído 4 reflexiones en mí y mi ser me guía y se regocija y se agita deseando salir de mí y entrar en ti. Por lo tanto, mi Señor, escúchame que puedo decirte las 4 reflexiones que han surgido en mí. La moneda que trajeron a Jesús. La primera reflexión que ha surgido en mí con respecto a lo que has dicho, el alma dio la apología y el sello a todos los arcontes que están en la región del rey, el Adamas, y dio la apología y el honor y la gloria de todos sus sellos y los cantos a la región de la luz. Con respecto a esta palabra tú nos has dicho en otro tiempo cuando te trajeron una moneda y al verla que era de plata y cobre preguntaste, ¿de quién es esta imagen? Y te contestaron, del César, y al ver que estaba hecha de la mezcla de plata y cobre dijiste, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, si el alma recibe misterios, ésta da la apología a todos los regidores y a la región del rey, el Adamas, y el honor y la gloria a todos aquellos de la región de la luz. Y la palabra, y ésta brillaba, cuando viste que estaba hecha de plata y cobre, de eso es el tipo de alma que en ella está el poder de la luz, que es la plata refinada, y que en ella está el espíritu falso que es la materia de cobre. Esta, mi Señor, es la primera reflexión. La segunda reflexión está relacionada con lo que recién nos has dicho respecto al alma que recibe los misterios, si llega a la región de los arcontes del camino de en medio, estos salen a su encuentro llenos de gran temor y miedo. Y el alma les da el misterio del temor y sienten pavor ante ella. Y al destino lo cede a su región y al espíritu falso también a su propia región y les da la apología y los sellos a cada uno de los arcontes que están en los caminos, y les da el honor y la gloria y la alabanza de los sellos y los cantos de alabanza a todos los de la región de la luz, con respecto a esto mi Señor. Tú has hablado en otro tiempo a través del verbo de nuestro hermano Pablo, diciendo. Un refrán de Pablo. Dad tributo a quien tributo merece, temor a quien temor merece, homenaje a quien homenaje merece, honor a quien honor merece y alabanza a quien alabanza merece, y no debas nada a nadie, es decir, mi Señor. El alma que recibe misterios, da la apología a todas las regiones. Esta es, mi Señor, la segunda reflexión. Los enemigos de nuestra propia casa. La tercera reflexión por otra parte, con respecto a la palabra que nos has pronunciado en otro tiempo,
el espíritu falso es adverso al alma haciéndola cometer todos los pecados y todos los agravios y la transporta hacia los castigos que merece por los pecados que la ha hecho cometer. En una palabra, este es adverso al alma en todo sentido. A este respecto tú has dicho en otro tiempo, los enemigos del hombre son los que moran en su casa, es decir, los que moran en la casa del alma. Son el espíritu falso y el destino quienes son adversos al alma siempre, haciéndola que cometa toda clase de pecados e iniquidades. Esta es, mi Señor, la tercera reflexión. La cuarta reflexión, por otra parte, con respecto a la palabra que has dicho, si el alma sale del cuerpo y viaja por el camino con el espíritu falso y si ésta no ha encontrado el misterio de la anulación de todos los vínculos y los sellos que la atan con él, a fin de que cese de obsesionarla o de estar asignado a ella. Entonces el espíritu falso conduce al alma a la Virgen de Luz, el juez, y ésta, la Virgen de la Luz, la examina y encuentra que ha pecado y como no ha encontrado con ella a los misterios de la luz, la entrega a uno de sus receptores y éste la conduce y la vierte en el cuerpo y no sale fuera de los cambios de cuerpo antes de rendir su última vuelta. Con relación a esta palabra, mi Señor, tú nos has dicho en otro tiempo un antiguo refrán relativo al renacimiento. Reconciliaos con vuestro enemigo mientras estáis en el camino con él, tal vez vuestro enemigo os entregue al juez, y el juez os entregue al sirviente y el sirviente os encarcele y no salgáis de esa región hasta rendir el último cuarto de penique. Porque por eso vuestra palabra dice manifiestamente, cada alma que abandona el cuerpo y viaja por el camino con el espíritu falso sin encontrar el misterio de la anulación de todos los sellos y los vínculos a fin de que se libere a sí misma del espíritu falso que está atado a ella, si en tal caso no los ha encontrado. El espíritu falso la conduce a la Virgen de Luz, y ésta la juzga entregándola a uno de sus receptores que la vierten en la esfera de los aeones y no sale de los cambios del cuerpo antes de rendir la última vuelta que está señalada para ella. Esta pues, mi Señor, es la cuarta reflexión. Capítulo 114. Aconteció entonces cuando Jesús oyó a María decir estas palabras, que dijo, bien dicho María, bendita y espiritual. Estas son las soluciones a las palabras que he hablado. María contestó diciendo, aún mi Señor deseo preguntarte algo porque de ahora en adelante habré de hacerlo con seguridad sobre todas las cosas. Así pues mi Señor, ten paciencia con nosotros y revélanos todas las cosas que te preguntemos por la gracia en que mis hermanos habrán de proclamarlo a toda la humanidad. Y cuando ella dijo esto al Salvador, éste le contestó con gran compasión diciéndole, amén, amén os digo, no solo revelaré todas las cosas sobre las que me preguntéis, sino de ahora en adelante os revelaré otras cosas sobre las que no habéis pensado en preguntarme, las cuales no han penetrado al corazón del hombre y que también todos los dioses que están debajo del hombre no conocen. Así pues María, pregunta lo que desees preguntar que os lo revelaré frente a frente sin similitudes. Capítulo 115. Los misterios del bautismo. Y María contestó diciendo, mi Señor, ¿en qué forma los bautismos perdonan los pecados? He oído que tú dices, los servidores retributivos persiguen al alma siendo testigos de todos los pecados que ha cometido para condenarla en los juicios. Capítulo 116. Después que el Salvador hubo dicho esto, les dijo a sus discípulos, ¿entendéis la forma en que os he hablado? Entonces María se adelantó y dijo, sí, mi Señor, en verdad analizo de cerca todas las palabras que has dicho. Con respecto a la palabra del perdón de los pecados tú has hablado en otro tiempo en forma similar diciendo, he venido a derramar fuego sobre la tierra y nuevamente, ¿qué haré para que arda? Y otra vez lo has diferenciado claramente diciendo, tengo el bautismo para bautizar con él, ¿y cuánto debo esperar para que se cumpla? ¿Creéis que he venido a derramar paz en la tierra? No, yo he venido a derramar división. Porque de ahora en adelante de 5 que estén en una casa, 3 se dividirán contra 2 y 2 contra 3. Esto, mi Señor, es la palabra que has pronunciado claramente. Realmente la palabra que has pronunciado, he venido a derramar fuego sobre la tierra y ¿qué haré para que arda? Es decir, mi Señor, tú has traído los misterios del bautismo a la tierra y tu deseo es que se desintegren todos los pecados del alma y se purifiquen. Y posteriormente tú lo has diferenciado al decir claramente, tengo el bautismo para bautizar con él y cuánto debo esperar para que se cumpla. Es decir,
tú no estarás en el mundo hasta que los bautismos se cumplan y se purifiquen las almas perfectas. Además, la palabra que nos has hablado en otro tiempo, ¿creéis que he venido a derramar paz sobre la tierra? No, yo he venido a derramar división. Porque de ahora en adelante de 5 que vivan en una casa 3 se dividirán contra 2 y 2 contra 3, es decir, tú has traído el misterio de los bautismos al mundo y este ha provocado división porque ha separado el espíritu falso y el cuerpo y el destino en una sola parte, el alma y la fuerza, por otro lado, se han separado en otra parte. Es decir, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. Y cuando María hubo dicho esto, el Salvador dijo, bien dicho, luz pura y espiritual María. Esta es la solución de la palabra. Capítulo 117. María interroga de nuevo a Jesús. María contestó nuevamente diciendo, mi Señor, aún tengo más preguntas que hacerte. Así, pues, permíteme hacerlas. He aquí que hemos conocido la forma en que los bautismos perdonan los pecados. Por otro lado, el misterio de los 3 espacios y los misterios del primer misterio y los misterios del inefable, ¿en qué forma perdonan los pecados? ¿Lo hacen con los bautismos, o no? Da perdón de los pecados de acuerdo a los misterios mayores. El Salvador contestó de nuevo diciendo, no, sin embargo todos los misterios de los 3 espacios perdonan al alma de todos los pecados que ha cometido desde el principio en adelante, en todas las regiones de los arcontes o regidores. Y además perdonan los pecados que cometerá después, hasta la hora en que cada uno de los misterios se haga efectivo. La hora en que cada uno de los misterios se haga efectivo os lo diré en la expansión del universo. Y además el misterio del primer misterio y los misterios del inefable perdonan al alma todos los pecados e iniquidades que ha cometido en todas las regiones de los arcontes. Y no solo le perdonan todo, sino que también no le atribuyen ningún pecado desde ese momento hasta la eternidad, debido al don de ese gran misterio y su prodigiosa y grandiosa gloria. Capítulo 118. Después que el Salvador hubo dicho esto, les dijo a sus discípulos, ¿entendéis la forma en que hablo con vosotros? María interpreta lo mismo del Salmo 31. Y María contestó de nuevo y dijo, sí, mi Señor, yo he comprendido todas las palabras que has dicho. Así pues, mi Señor, con respecto a la palabra que has dicho. Así pues, mi Señor, con respecto a la palabra que has pronunciado sobre todos los misterios de los 3 espacios perdonan los pecados y las iniquidades de las almas. David, el profeta, profetizó en otro tiempo a este respecto diciendo, bienaventurados los que sus pecados e iniquidades les son perdonados. Y la palabra que tú has pronunciado, el misterio del primer misterio y el misterio del inefable perdona a los que han recibido esos misterios y no solamente los pecados que han cometido desde el principio en adelante, sino que también no le atribuye ninguno desde ese momento hasta la eternidad. Con respecto a esta palabra David ha profetizado en otro tiempo diciendo, bienaventurados son aquellos a quienes Dios no les atribuye pecados. Es decir, no serán atribuidos pecados de ese momento en adelante a aquellos que han recibido los misterios del primer misterio y el misterio del inefable. Y el Salvador dijo, bien dicho María, luz espiritual y pura. Esta es la solución de la palabra. Y María continuó de nuevo diciendo, mi Señor, si un hombre recibió misterios de los misterios del primer misterio y nuevamente peca y quebranta los misterios, y si después se arrepiente e implora en cualquier misterio por su misterio, ¿será este perdonado o no? Da perdón hasta 12 veces para los que han recibido los misterios del primer misterio. El Salvador contestó diciéndole a María, amén, amén os digo, el que reciba los misterios del primer misterio y los quebranta 12 veces y se arrepienta 12 veces implorando por el misterio del primer misterio, será perdonado. Pero si después de las 12 veces los quebranta nuevamente y vuelve a quebrantarlos, nunca jamás será perdonado, a fin de que vuelva por sí mismo a cualquier misterio de su misterio, y este, hombre, no tiene arrepentimiento a menos que haya recibido los misterios del inefable que tiene siempre misericordia y siempre perdona. Capítulo 119. Nuevamente continuó María diciendo, mi Señor, si los que han recibido los misterios del primer misterio los quebrantan y han dejado el cuerpo antes de arrepentirse, ¿podrán heredar el reino o no? Porque realmente han recibido el don del primer misterio. Del iniciado que peca y muere sin arrepentirse.
El Salvador contestó diciéndole a María, Amén, amén os digo, el que haya recibido misterios en el primer misterio, habiéndolos quebrantado por primera, segunda y tercera vez, y desencarna antes de arrepentirse, su juicio es más penoso que todos los juicios porque su morada estará en medio de las mandíbulas del dragón de las tinieblas exteriores. Y al final de todo esto será congelado en los castigos y perecerá para siempre, porque él ha recibido el don del primer misterio y no ha perdurado en él. Del interminable perdón de los que han recibido el misterio del inefable. Y María contestó diciendo, Mi Señor, los que han recibido los misterios del misterio del inefable y se han desviado, han pecado o no han tenido fe, y luego, cuando aún viven han cambiado y se arrepienten, ¿por cuántas veces serán perdonados? El Salvador le contestó diciendo a María, Amén, amén os digo, todo el que haya recibido los misterios del inefable, será perdonado no solo una vez cuando peque y se arrepienta, sino todas las veces que lo haga. Y si aun cuando esté con vida vuelve a violar los misterios y se arrepiente sinceramente e implora por cualquiera de sus misterios, también entonces será perdonado porque ha recibido el don de los misterios del inefable, además de que esos misterios son misericordiosos y siempre conceden el perdón. María contestó nuevamente diciéndole a Jesús, Mi Señor, los que han recibido los misterios del inefable y se han desviado de nuevo, pecando, no teniendo fe y han desencarnado antes de arrepentirse, ¿qué les sucederá? De los iniciados que pecan y mueren sin arrepentirse. Y el Salvador contestó diciéndole a María, Amén, amén os digo, todos los que hayan recibido los misterios del inefable, verdaderamente benditas son las almas que han recibido estos misterios. Sin embargo, si se desvían y los quebrantan y desencarnan antes de arrepentirse, su juicio es más penoso que todos los juicios y sumamente violento. Aunque sean nuevas dichas almas y sea por primera vez que vienen al mundo. Ellas no regresarán a los cambios de cuerpo desde ese momento en adelante y no podrán hacer nada sino serán arrojadas afuera a las tinieblas exteriores para perecer sin tener existencia para siempre. Capítulo 120. Al decir esto el Salvador a sus discípulos, agregó, ¿entendéis la forma en que os hablo? María le contestó diciendo, He comprendido las palabras que has dicho. Así pues, mi Señor, esta es la palabra que tú has pronunciado, bienaventurados son verdaderamente los que han recibido los misterios del inefable, sin embargo, si se desvían, los quebrantan, pierden su fe o desencarnan sin haberse arrepentido. No tienen acceso desde ese momento en adelante a regresar a los cambios de cuerpo, ni cualquier otra cosa, sino que son arrojados afuera a las tinieblas exteriores para perecer en esa región y no tener existencia para siempre. Con respecto a esto tú has hablado en otra ocasión diciendo, la sal es buena, pero si se vuelve estéril, ¿con qué se salará? No es adecuado ni para el muladar ni para la tierra sino para desecharla. Es decir, bienaventurados son los que reciban los misterios del inefable, pero una vez que los quebranten no son dignos de regresar al cuerpo en lo sucesivo de ese momento en adelante, por ningún motivo, porque serán arrojados a las tinieblas exteriores para perecer en esa región. Y cuando ella dijo esto, el Salvador asintió diciendo, Bien dicho, luz pura y espiritual María. Esa es la solución a la palabra. Y María continuó diciendo, Mi Señor, todo el que haya recibido los misterios del primer misterio y los misterios del inefable, que no los haya profanado y cuya fe en ellos sea sincera y sin disimulo y que debido a la coacción del destino haya delinquido nuevamente y se haya vuelto a arrepentir y vuelva a implorar por cualquiera de los misterios. ¿Cuántas veces será perdonado? De la compasión de los grandes misterios para los que se arrepienten. Y el Salvador contestó diciéndole a María en medio de sus discípulos, Amén, amén os digo, todos los que reciban los misterios del inefable y además los misterios del primer misterio, pecan cada vez por causa de la coacción del destino, y si aún estando con vida se arrepienten de nuevo y perduran en cualquiera de sus misterios. Serán perdonados siempre, porque esos misterios son misericordiosos y otorgan siempre el perdón. Por esta razón yo os he dicho en otro tiempo, esos misterios no solo perdonan los pecados que se han cometido desde el principio, sino que no los atribuyen desde ese momento en adelante. De esto os he dicho que recibirán el arrepentimiento en cualquier momento y que también perdonarán los pecados que se han cometido nuevamente. De los que no se arrepientan. Si por otro lado los que reciben misterios del misterio del inefable y de los misterios del primer misterio, vuelven a pecar y desencarnan sin haberse arrepentido y los han quebrantado.
Su morada también estará en medio de las fauces del dragón de las tinieblas y perecerán sin tener existencia para siempre. Por esta razón os he dicho, todo el que reciba los misterios, si conoce la hora de su desencarne, podrá cuidarse a sí mismo para no pecar y así heredar el reino de la luz para siempre. Capítulo 121. Después que el Salvador hubo dicho esto a sus discípulos, continuó diciendo, ¿comprendéis la forma en que os hablo? María interpreta un antiguo refrán. Y María contestó diciendo, sí, mi Señor, he seguido las palabras que has pronunciado con precisión. A este respecto nos has dicho en otro tiempo, si el amo de casa supiera la hora en que por la noche el ladrón llega, se mantendría despierto y no permitiría que entrara. Después que María hubo dicho esto, el Salvador le dijo, bien dicho espiritual María. Esa es la palabra. El Salvador continuó diciendo a sus discípulos, así pues, proclamad ante todos los hombres que hayan recibido misterios en la luz diciéndoles, cuidaos de sí mismos y no pequéis más, no sea que acumuléis maldad tras maldad y desencarnéis sin haberos arrepentido y os convirtáis en extraños al reino de la luz para siempre. Cuando el Salvador dijo esto, María contestó diciendo, mi Señor, grande es la misericordia de los misterios que perdonan siempre los pecados. Si aún los hombres sobre la tierra son misericordes, cuanto más no serán los grandes misterios. El Salvador le contestó a María diciéndole en medio de sus discípulos, si hoy en día un rey, siendo humano, concede a los hombres dádivas de su gusto y perdona a los asesinos y a aquellos que tienen trato sexual con el sexo masculino, así como al resto de pecados atroces que merecen la pena de muerte. Si esto lo hace el que es un ser humano, cuanto más no hará el inefable y el primer misterio que son los señores del universo, la autoridad de actuar en todas las cosas como mejor les parezca, para perdonar a cada uno que haya recibido misterios. O por otro lado, si hoy en día un rey embiste a un soldado con una vestidura real y lo envía a regiones extranjeras y éste asesina y comete toda clase de atrocidades que merezcan la pena de muerte, y no se los imputan porque está investido con la vestidura real. Cuanto más no harán aquellos que conocen los misterios de las vestiduras del inefable y del primer misterio, que son señores sobre todos aquellos de las alturas y de las profundidades. Capítulo 122. Jesús prueba a Pedro. Tiempo después Jesús vio a una mujer que llegó a mostrar su arrepentimiento. Él la había bautizado 3 veces y aún no había hecho lo que hace merecer los bautismos. Y el Salvador deseaba probar a Pedro para ver si era misericordioso y perdonaba como él les había ordenado. Entonces le dijo a Pedro, ved aquí, 3 veces he bautizado a esta alma, y aún así, a la tercera no ha realizado lo que hace merecer los misterios de la luz. ¿Por qué hace ella limpiar su cuerpo para no hacer nada? Así pues, Pedro cumple con el misterio que aísla a las almas de las herencias de la luz, realiza ese misterio para que aísles el alma de esta mujer de las herencias de la luz. Cuando el Salvador dijo esto quiso probar a Pedro para conocer si era misericordioso y magnánimo. Entonces Pedro dijo, mi Señor, permítele aún por esta vez, que le demos los misterios mayores y si es apta permitidle entonces heredar el reino de la luz, pero si no lo es, aíslala entonces. Cuando Pedro dijo esto, el Salvador comprendió que Pedro era misericordioso y magnánimo como él. Luego, después que fue dicho todo esto, el Salvador dijo a sus discípulos, ¿habéis entendido estas palabras y cómo es el tipo de esta mujer? María interpreta el incidente de un viejo refrán. María contestó diciendo, mi Señor, he comprendido los misterios de las cosas que han fracasado en la suerte de esta mujer. Con relación a ellas tú nos has hablado en otro tiempo diciendo similarmente, un hombre que poseía una higuera en su viñedo y llegó a verlo por su fruto y al no encontrar uno solo le dijo al viñador, ved aquí, 3 años tengo de venir a buscar el fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Cortadlo entonces, ¿por qué hacer la tierra buena si no sirve para nada? Sin embargo él contestó diciéndole, mi señor, ten paciencia este año con él hasta que cabe a su alrededor y lo abone, y si da muestras en otro año debes permitirle, pero si no encuentras ninguna fruta, entonces tienes que derribarlo. He aquí, la solución a la palabra. El Salvador contestó diciéndole a María, bien dicho espiritual María. Esa es la solución de la palabra. Capítulo 123. María continuó nuevamente diciéndole al Salvador,
mi Señor, si un hombre que ha recibido los misterios y no se ha hecho merecedor de ellos sino que se ha convertido en un pecador, y más adelante se ha arrepentido de nuevo con verdadero arrepentimiento, estará dentro de la ley que mis hermanos restauren para él el misterio que ha merecido o más bien darle un misterio de los misterios menores. ¿Estará esto dentro de la ley o no? En caso de arrepentimiento solo los misterios mayores pueden perdonar pecados ante aquellos recibidos previamente a estos. El Salvador contestó diciéndole a María, amén, amén os digo, ni el misterio que él haya recibido ni el menor lo escuchará para perdonar sus pecados, sino los misterios que están más arriba de los que ha recibido quienes lo escucharán y perdonarán. Así pues María, dejad que vuestros hermanos le den el misterio mayor del que él haya recibido para que su arrepentimiento sea aceptado y sus pecados perdonados. Este realmente porque lo ha recibido una vez más y aquellos porque han destacado sobre ellos, los misterios menores, ascendentemente, que ha recibido. Realmente no lo escucha para perdonar sus pecados, sin embargo es el misterio que está más alto que aquel que haya recibido el que perdona sus pecados. Pero por otro lado, él ha recibido los 3 misterios en los 2 espacios o en el tercero de adentro, y ha vuelto a profanarlos por lo que ningún misterio le prestará atención para ayudarlo en su arrepentimiento, ni el más alto ni el más bajo, a excepción del misterio del primer misterio y los misterios del inefable. Porque ellos son los que escuchan y aceptan su arrepentimiento. María contestó diciendo, mi Señor, un hombre que ha recibido hasta 2 o 3 misterios en el segundo espacio o en el tercero y no los ha quebrantado sino que ha permanecido en su fe con rectitud y sinceridad, ¿qué sucederá con él? No hay límite para el número de misterios que puede recibir el que es leal y justo. Y el Salvador contestó diciéndole a María, todo hombre que ha recibido misterios en el segundo y tercer espacio y no los ha quebrantado sino que ha permanecido en su fe con rectitud y sinceridad, es lícito para él recibir misterios en el espacio que le agrade desde el primero hasta el último, porque no los ha profanado. Capítulo 124. María continuó diciendo, mi Señor, un hombre que ha conocido la divinidad y que ha recibido los misterios de la luz y luego los quebranta profanándolos y no se arrepiente, y por otra parte otro hombre que no ha encontrado la divinidad ni la conoce y además es un pecador e impío. Si ambos han desencarnado, ¿cuál de ellos sufrirá más en los juicios finales? El destino del gnóstico que peca es más terrible que el del pecador ignorante. El Salvador contestó nuevamente diciéndole a María, amén, amén os digo, el hombre que ha conocido la divinidad y ha recibido los misterios de la luz y los profana sin arrepentirse, sufrirá en los castigos de los juicios finales con grandes amarguras y juicios en más alto grado que los impíos y transgresores de la ley que no han conocido la divinidad. Así pues, el que tenga oídos para oír que oiga. María interpreta lo mismo de un antiguo refrán. Luego, cuando el Salvador hubo dicho esto, María se adelantó y dijo, mi Señor, mi ser tiene oídos y yo he comprendido la palabra completa que tú has proferido. A este respecto, tú nos has dicho similarmente, el esclavo que conoce la voluntad de su amo y no la cumple, recibirá grandes reveses. Pero el que no la conoce y no la cumple merecerá menos en grado más bajo. Porque a quien más se le confía más se le demanda y a quien más se le da, más se le exige.